Hola chicos, ya los vi que van entrando y no dicen nada. Vamos a... Buenas tardes, profe. Buenas. ¿Me Hola, escucha? sí, Hola. vamos a introducir Buenas. una innovación que creo que era necesaria desde el principio. Hoy es 17 de febrero del 2022. Son las 4:56 aquí donde yo estoy, pero en Caracas es una hora más. Sí, aquí son las 6 ya de la tarde. Tocó el teléfono y se cortó. Ah, bueno, ¿estás tú sola? Bueno, estamos los dos Pues, solos. pues parece. Mm, Vamos a ver si aparece más gente en los próximos minutos, 2 o 3 minutos. Eh, Está bien, profe. ¿Qué ibas a decir? No iba a decir nada específico, Ah, bueno, realmente. ok. Em, qué cómico se va a ver ese video ahí, nuestras fotos solamente. ¿Viste el video? O los videos. Alex. Sí los vi. Claro, no he podido revisar todo el contenido porque he estado ocupada en francés, pero sí, justamente ayer terminé de estudiar francés y revisé los videos. Hoy iba como que a hacer una transcripción del contenido o escribir lo más resaltante en el cuaderno. Lo iba a hacer ahorita después de terminar con inglés. Ok. Es que más o menos tengo una idea tengo idea de lo que se va a hablar esta semana, o el tema de esta semana, pues. Em, yo creo que el resumen que hizo el profesor Nieves es muy bueno, porque es un resumen resumidísimo. De eso se puede pasar uno hablando un año. Bueno, Hmm. si se trata de una clase, ¿no? Ir ah, eh, pedacito por pedacito, ¿cómo se dice eso? Poco a poco. Detalle por detalle, Claro. digamos, uno se Sí, tardaría bastante. sí, así es, profe. Pero qué bien que él pudo dividirlo en esos siete segmentos, ¿no? Sí, mamá, sí. Disculpe, profe, que estaba mi mamá por aquí. Sí, bueno, me pareció muy buena Problema. subdivisión, pues. O sea, Sí. una forma de digerir mejor el contenido. ¿Mm? Yo cuando vi el video, volví a pensar que nos hemos tardado mucho en comenzar a leer textos literarios, sí, de lleno, bastantes. Y me acordé hace unos días del primer ejercicio, bueno, la primera actividad que hago yo con los estudiantes en clase. Las primeras 2 o 3 semanas de clase, a veces han llegado a ser 4 incluso. Una cosa bastante arriesgada, según me parece. La veo así en perspectiva y me digo, oh, dedicar 4 semanas a algo que no está en el programa. Pero que yo creo que es muy productivo, muy útil para los estudiantes, también para el profesor, ¿no? Lo que pasa es que el profesor es más viejo. Sí. Y la actividad que yo digo es que durante las primeras semanas, cada estudiante elige no, bueno, sí, elige también, pero lleva a clases el libro, el poema, el cuento, la novela, la obra de teatro, lo que sea, o el ensayo que más disfruta. Yo siempre les digo, ese que ustedes tienen ahí en la mesita de noche para leerlo cuando se van a dormir o cuando se sienten tristes, ustedes vuelven a ese poema o a ese texto y eso los reanima y a ustedes les gusta cómo escribe ese escritor, ese, tráiganlo y léanoslo. Claro, si es una novela no da tiempo de leerlo en 10 minutos, en 15 minutos, que es lo que cada quien se toma, ¿no? Pero sí se puede Claro. leer un fragmento que a uno le parezca significativo, algo en que uno queda enganchado con la novela. Y si es un cuento normal de 2 o 3 páginas, bueno, se puede leer ahí, ¿no? Y el poema es más breve incluso. Y entonces cada quien va, todos van desfilando por el escritorio y se sientan ahí y leen y luego hay que hablar, tienen que decirnos por qué les gusta, por qué lo han elegido.
qué significa para ellos y todas estas cosas. A mí, yo disfruto muchísimo esa actividad en los estudiantes y es una forma de comenzar a leer con placer. Yo considero que lengua española es una materia que se tiene que ver presencialmente. Me hubiera gustado muchísimo ver esta materia presencialmente, como no tiene idea, profesor. Sí, Pero bueno, yo estoy loco por volver a las aulas. Así me es muy imagino. difícil, muy difícil. Y lengua española 1 es mucho más difícil que lengua española 2. Ayer, Realmente sí. ayer a cada rato, porque me reúno con los estudiantes de lengua 1 los miércoles, ayer a cada rato les decía, necesito la pizarra. Entonces los muchachos me decían, sí, pero ahí puede compartir la pantalla. No, lo sé, ya lo voy a hacer, pero es que esto se hace con la pizarra. Sí, mirándote a los ojos y hablando contigo. No, esto es una cosa inhumana. Hola, Canelo. Sí. Buenas. Buenas. Eh, Welcome. Gracias. Es extraño que el que acaba de llegar dé la bienvenida, pero gracias. ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? Bueno, esta semana ha sido como uneventful, no ha habido nada así que yo diga, wow, sí, estoy súper estresada, tareada. Lo más reciente es que completé un foro de francés que nos mandaban a escribir a alguien físicamente y obviamente yo escribí a Chayanne porque ídolo y sí, puse mis fotos y ya lo subí. Y ya eso. Bueno, qué bien. Caramba. No irá a llegar nadie más pronto. Tú también habrás visto, me imagino, los videos del profesor Nieves, Canelón. Aquí dice Canelo. Ay, siempre se me pasa a poner el teclado en español para poner el... Ay, déjame rename myself. Ya va. Listo, ya. Ahora vamos con Martínez, en cuyo cuadrito dice en realidad Martínez. Hoy vamos a rapar todo el mundo en acentuación. Lo bueno es que mi nombre no tiene tildes. Ajá, sí. El mío tampoco. Bueno, los apellidos, Bueno, el segundo apellido. el primer nombre y el primer apellido no tienen. Bueno, no sé, creo que ya deberíamos comenzar porque no comprendo a la gente que llega 1 hora tarde. Ah. Bueno, chicas, muchas gracias por venir y gracias por esperarme. Yo tuve que hacer unas cosillas, una de las cuales es que estoy corrigiendo la tesis de mi hermana. Estoy tan feliz de que mi hermana esté haciendo la tesis que creo que me dedico a eso más que ella. Em, y entonces, bueno, tuve que conversar con ella sobre unos detalles ahí urgentes. Perdón. Em, Hoy toca hablar, bueno, esta semana toca hablar, no hoy solamente, de los géneros literarios clásicos y contemporáneos. Uy, yo estaba diciéndole a Casalet que estaba gratamente sorprendido y agradecido con el profesor Nieves, porque hizo ese resumen tan bueno, tan breve, sobre todo, en esos 7 segmentos, que da una panorámica así eh, muy buena para lo breve que es sobre este asunto, porque es un tema amplísimo. Imagínense que
que él habla, la fecha más lejana que toca es el año 1300, no me acuerdo, antes de Cristo. Eh, es decir, 3000, casi 3500 años de historia. Y entonces, poner eso en 35, 40 minutos es la cosa más difícil del mundo. Y también estaba diciendo que uno se puede tardar un año, uno puede pasar un año académico hablando de eso. Y él lo ha resumido a unos 40 minutos y aquí seguro que pasaremos unos 60 o un poquito más en eso y no abarcaremos nunca todo lo que hay que abarcar. Pero bueno, lo que abarquemos va a haber que conocerlo bien. ¿Quién tiene alguna pregunta, comentario, etcétera, sobre esto? Nadie. Bueno, entonces hoy terminamos temprano. Qué maravilla. Ahí está la cámara. Me había dado cuenta. Y vieron el video, seguramente tienen alguna cosa que aclarar por ahí. Ojalá que yo pueda hacerlo. Bueno, por lo menos no es como pregunta, sino más observación. El hecho de que en la actualidad predomine más o se vea mucho menos lo que es la poesía y mucho más lo que son los cuentos o las novelas. Mm, yo no tengo esa percepción. Yo pienso que sí se ve mucho la poesía. Es más, para decirlo ya de una vez, los poetas venezolanos dicen que Venezuela es un país de poetas, más que de narradores. Tampoco sé si eso será tan verdad, pero no, yo creo que sí. Sí existe mucho la poesía, sí hay quien la cultiva, hay escritores que solamente escriben poesía. Ah, Yo creo, normalmente los escritores se dedican a un género o dos quizá, pero si son narradores, bueno, entonces escriben cuento y novela. Hay escritores que solo escriben novelas, hay escritores que solo escriben cuentos. Esto es más o menos raro. Borges solo escribía cuentos. No, escribía poesía también. Em, y a veces hay unos tipos geniales que cubren todos los géneros, porque escriben cuentos, poesía, novela, ensayo, teatro, y escriben en el periódico y traducen y son editores y todo lo demás. A esos señores habría que cuidarlos, pero bueno, ellos tienen que cuidar solos. ¿Qué ibas a decir, Canelo? es lo que escribí en el chat, pues, de que tiene sentido que aquí haya muchos poetas porque ajá, Naguará, aquí hay mucha razón para tener batallas internas y bueno, eso se puede usar para inspiración y poesía. Entonces sí. Mm. Bueno, yo creo que, eh, perdón porque parece que estoy contradiciendo a todo el mundo, pero yo creo que eso pasa en todas partes. Quizá en los países muy prósperos, en general, la gente no tiene muchos problemas, y si tienen problemas no son muy graves, ¿no? Pero de todas maneras, no, el hombre no se puede deshacer así tan fácilmente de sus problemas o de sus batallas, como tú dices, y siempre existe esa inclinación a decir, a narrar, a escribir las cosas que uno lleva por dentro. Pero bueno, claro, entonces eso en los países muy prósperos parece que la gente tiene muchos problemas resueltos, y nada más nace, y en los países con problemas como Venezuela, sí, parece que los problemas, las batallas, las circunstancias difíciles de cada día pueden llevar a la gente a escribir más. Y no siempre eso desemboca en la poesía, pero parece que la poesía ah, está como más receptiva a la gente que tiene problemas interiores. Aquí veo que alguien pone,
Los problemas de los países tercermundistas puede ser llorar porque el metro se retrasó 2 minutos. Bueno, en los países tercermundistas es difícil que el metro se retrase solamente 2 minutos. En los países desarrollados, 2 minutos de retraso en el tren o en el autobús es una cosa inaudita. Eso. Pueden tomar al gobierno por eso. No, pero es que suelen ser puntuales. Pero en los países tercermundistas, si el metro se retrasa unos minutos, eso es lo más normal. La tragedia es que, bueno, que cierren el metro y que entonces uno no puede llegar a la universidad, no puede llegar al trabajo, etc. Hay muchas de esas circunstancias cotidianas, de las más sencillas, que desembocan en poesía, precisamente porque llega un momento en que se convierten en conflicto. Bueno, en poesía, en teatro, en novela, etcétera, porque como dice el profesor Nieves, la obra nace de un conflicto que un poeta, un autor quiere presentar, narrar, o quiere hacer que su mímesis le cuente a los demás. Hola Flores, ¿cómo estás? Hola Rojas. Qué bueno verlos por aquí. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario sobre los contenidos de esta semana? Es el momento. Profesor, Sí, dígame. yo tengo una pregunta. Cuando el profesor, es que no me acuerdo el otro profesor, creo que es Nieves. Miguel, dijo Nieves. ajá, el profesor Nieves dijo que el género debe entenderse como una agrupación de obras literarias basada tanto en la forma exterior y dijo que era metro de estructura específicos como en el interior, actitud, tono, propósito, pero esa parte no la entendí muy bien, pues. Mm, bueno, la parte en que dice que son agrupaciones de obras, eso debe tenerlo claro, ¿no? Porque las agrupaciones son precisamente los que hacen que veamos las similitudes entre ellas. Es decir, tú pones juntos las cosas que son iguales o parecidas. Ah, supón que tienes una granja, entonces tú pones a dormir juntas a todas las gallinas, pones a dormir juntas a todas las ovejas, pones a dormir juntos a los caballos, pones a dormir juntos a los cerdos. ¿Y cómo te das cuenta de que hay que ponerlos a dormir juntos? Bueno, porque tienen características que se parecen. Todos los cerdos tienen la cola retorcida, todos los caballos tienen la cola larga, son unos animales grandotes y pesados y, y son útiles para transportarse incluso. Unos animales musculosos, si uno los ve de lejos son unos animales así como elegantes, bien bonitos. ¿Cómo te das cuenta de que hay que poner juntas a las gallinas? Bueno, porque todas tienen plumas, tienen pico, ponen huevos y esas cosas, ¿no? Tú vas viendo las características de cada uno de los individuos, te das cuenta de que valdría la pena juntarlos. Y también existe el problema de que algunos animales se comen a otros animales. Entonces es mejor no juntar esos. Bueno, eso mismo pasa con las obras literarias. Uno, uno se da cuenta, incluso de lejos, uno puede darse cuenta de que los poemas no se presentan de la misma forma que los cuentos, por ejemplo. En un poema uno ve que la línea comienza y no llega hasta el final de la hoja, sino que se quiebra y empieza otra vez donde comenzó la anterior. Y hay unos que son 2 o 3 sílabas y cambia de línea, o sea, cambia de verso. Y uno lo ve de lejos y uno dice, ah, mira, esto es un poema. Eso es lo que se llama en lingüística competencia literaria. Bueno, quizá no en lingüística, pero el concepto de competencia literaria proviene del concepto de competencia lingüística, ¿no? De competencia pragmática y competencia, etcétera, no me acuerdo. Pero los lingüistas crearon el concepto de competencia, ¿no? Cuando uno conoce bien las palabras, conoce bien la situación y adecúa su forma de hablar a las circunstancias en que está
y a las personas que lo acompañan, a su grado de estudios y a su edad y todo eso, y al grado de amistad que tienes con ellos. Bueno, los lingüistas hablan de competencia lingüística. Y ese concepto fue tomado en los estudios literarios para crear el concepto de competencia literaria. Uno ve un texto poético incluso de lejos y uno lo reconoce. Uno ve un texto un texto que está agrupado en párrafos y uno dice, eso puede ser un cuento. Son poquitas páginas, sí, es un cuento. Son 300 páginas, es una novela. Uno empieza a leer un poquito y dice, mira, sí, son 300 páginas, pero en realidad aquí no están contando ninguna historia. O sea, no es una novela, es un ensayo. Porque fíjense, no está contando ninguna historia, está reflexionando. El autor está analizando un problema, analizando un hecho, analizando algo. Está hablando de una persona, de un acontecimiento histórico, no sé, de una metedura de pata del presidente. Entonces ya mi competencia literaria me hace decir, esto no es así como cuando le cuentan a uno un cuento, no es así como cuando el autor habla de sus sentimientos, que es un poema. Entonces, esos rasgos permiten ir agrupándolos, ¿no? Y por eso es que aparecen los géneros. Existe la narrativa, en general son tres. Narrativa, poesía y ensayo. Y sabemos que la narrativa se divide en la época contemporánea en cuento y poesía. Y ya el profesor Nieves explicó que la narrativa proviene de la poesía épica y la poesía proviene de la poesía lírica, etcétera, ¿no? Y está metido por ahí el teatro, que existe la discusión de si eso es literatura o no. Tiene que serlo porque utiliza la lengua para expresarse también, como lo hace la poesía y lo hacen los otros géneros. Y hay teatro que está escrito en verso, o sea, poesía. Entonces, por los rasgos muy superficiales ya tú puedes organizar el mundo literario. Pones los cuentos con los cuentos, las novelas con las novelas, los ensayos con los ensayos, los teatros con el teatro. Hablaste de estructura. También, Sí. cada uno de esos géneros tiene una estructura más o menos típica, que en la actualidad no hay estructura típica, porque después de los primeros años del siglo XX, todo eso se vino abajo. Todo eso se rompió, es la palabra que utiliza Nieves, porque los artistas de principios del siglo XX, no solo los de la literatura, sino los de la pintura, la escultura, el teatro, el cine, todo. Bueno, el cine nació más o menos en los años 10 del siglo, no, los años 90 del siglo XIX. Todos estos señores comenzaron a tratar de romper con las estructuras típicas, con las estructuras que habían subsistido desde los romanos, desde los griegos, y empezaron a contar historias, por ejemplo, como quien escribe una carta, o empezaron a escribir poemas como quien está haciendo un dibujo. Esto que acabo de decir es una forma de hacer poesía muy característica, inventada por un poeta francés llamado Apollinaire, que inventó los caligramas. Aquí les voy a poner un caligrama en la pantalla, o varios, porque vale la pena que vean esa manifestación de la poesía que es contemporánea, que es del principio del siglo XX. ¿Están viendo eso? Chicos, ¿están viendo eso que estoy poniendo en la pantalla? ¿Ven el dibujo que es como un campesino, un señor que tiene un sombrero? Sí. Si uno se pone a leer Sí. eso, seguro que ese texto trata de un campesino, o bueno, de un señor que se puso un sombrero porque hacía mucho sol, o por algo. Pero el asunto es que Apollinaire deseaba expresar, no solo con las palabras, sino también con la imagen, lo que sentía o lo que quería señalar que encontraba en el mundo. Y entonces el texto trata de eso y la imagen también lo aparenta. Entonces fíjense que eso
Eso en la Edad Media o en el Renacimiento, eso hubiera sido simplemente un dibujo o hubiera sido una locura. Nadie hubiera tomado eso como poesía. En el siglo XX eso comenzó a ser poesía porque se rompe las estructuras que se habían heredado del pasado. Y se siguen rompiendo. Ahora hay gente que escribe cuentos que, bueno, que en realidad no los escribe, sino que simplemente los pone en internet en forma de podcast, por ejemplo. Y eso sigue siendo narrativo, pero ya no tiene la estructura, una estructura tradicional, ni contemporánea, ni de vanguardia. Es una cosa absolutamente nueva. Una cosa que hace 20 años, bueno, 20 quizás, 35 años no existía. Entonces, un adelanto tecnológico da la posibilidad de crear una evolución en la literatura y en la pintura y en el cine y donde sea. En el cine también. Ahora hay cineastas que hacen películas de la duración normal de una película con un celular. Un celular y dos actores. Fíjense a la izquierda, bueno, yo lo estoy viendo a la izquierda, que hay como un dibujo de un perro. Hay el dibujo de un pez en el centro. Hay una moto, un paraguas, una mariposa, la palabra paz. Mi corazón está diciendo que la paz es que la paz es es un tesoro. La podemos, La paz la perdemos. La paz perder. ahí Muchas la gracias. perdemos. Con peleas, gracias. Ya no sé qué más dice, pero fíjense que el texto habla de la paz y las letras componen la palabra paz. Claro, sería bien difícil componer la imagen de la paz, porque la imagen es abstracta y no tenemos imagen de la paz. Ese ojo que ven ahí, segurísimo que todas las líneas que están ahí son texto. Letras que componen palabras que tienen sentido, que hablan del ojo, o de la vista, o de lo que se puede ver, etcétera. Sí, yo aquí estoy viendo claramente que que eso es texto. Bueno, entonces decía, mira, aquí está un retrato de Pablo Neruda construido con letras. Ay, ¿qué pasó ahí? Bueno, decía que existe la estructura de los textos que son similares. Bueno, la estructura de los poemas son similares, entonces uno los junta también por esa razón. Las historias que cuentan también pueden ser, los temas también puede ser un factor para agruparlos o para subdividirlos. Entonces cualquier cosa que sea un rasgo que distingue a esta obra y aquella y a la otra y a la otra y a la otra, uno las pone juntas. Hay, por ejemplo, la literatura oral, literatura que se hace solamente oral. Es para recitar, como lo que mencionaba Nieves sobre la Ilíada, que es literatura oral originalmente, pero luego fue escrita. Ahora la tenemos escrita, pero en realidad esos 12.000 versos de la Ilíada que cuentan acontecimientos incluso sangrientos, se los tenía que memorizar el poeta para llegar a la plaza del pueblo y cantar con la lira. Y la gente se paraba ahí a escuchar, a ver, a disfrutar, a aplaudir, a lo que fuera. Pero ya están viendo también que aquí ya nos quedan 10 minutos nada más de estos primeros 40, ¿no? Cuando se corte, volvemos al mismo vínculo. Entonces ya no recuerdo quién me hizo la pregunta. Voy a tratar de salir de aquí porque creo que me falta alguna parte de la respuesta. ¿Quién me estaba preguntando? Yo, profesor. Martínez. Bueno, Martínez, dice ahí. Si estuviéramos en persona te estaría dando las orejas. A ver, tú decías que se pueden agrupar por, ya no me acuerdo, la estructura es la palabra que me quedó. ¿Qué más decía? Bueno, que debe entenderse que se agrupan las obras literarias de la forma exterior e interior. Y básicamente todo lo que usted estaba explicando, pues. Ajá, sí, la forma
exterior y la sustancia. ¿Se acuerdan del concepto de forma y el concepto de sustancia, de Saussure en lingüística? Eso permite también hacer grupos de obras. En la forma, uno ve incluso desde lejos, como le digo con los poemas, uno puede observar que hay parecidos entre unas y diferencias con otras, y eso permite agrupar. Ya ahí empiezan a salir los géneros. Pero cuando hablamos de la sustancia, del fondo, de la historia que cuenta, o de la cosa que narra, de la cosa que describe, porque en la poesía no narramos, aunque existe la poesía narrativa también. La Ilíada, por ejemplo, eso está escrito en verso, pero eso narra una historia. La Biblia también está escrito en verso, pero narra. Cuando uno ve que en el interior de la obra también pasan cosas parecidas entre unas y diferentes con otras, uno va subdividiendo. Y nacen los géneros. Uno se puede percatar fácilmente. Si no existieran estudios que nos indicaran eso, si no existieran libros que ya hubieran explicado cómo es el asunto de los géneros, uno mismo se pone a examinar los libros que hay en la biblioteca que está en la esquina de la cuadra donde uno vive, y uno llega a esas conclusiones. Claro, sería mejor ponerse a leer los libros para disfrutarlos. Pero si uno se pusiera en el ocioso oficio de examinarlos para determinar a qué género pertenecen, podría hacerlo. Y no, quizá no sería difícil, porque uno se empieza a dar cuenta, bueno, este trata del amor, lo voy a poner con este otro que trata del amor. Aquel trata de la muerte, lo voy a poner con aquel otro. Ya tengo 5 que tratan de la muerte, ya tengo 6 que tratan de la vida, tengo 29 que tratan de tal otra cosa. Pero entre los 29 que tengo aquí, hay unos que están escritos en verso y otros que están escritos así como si fueran diálogos. Ese es teatro. Entonces voy a hacer un subgrupo ahí. De eso se trata, a eso se refiere eso que te llamó la atención. Qué explicación tan chabacana. Perdónenme, muchachos. No, profe, muchas gracias, ya puedo entender. Muy bien. Es que me acuerdo de cómo hablaba Nieves hoy en esa, bueno, hoy no, esta semana, en ese video, y me digo, así es como yo debería hablar, pero no me sale. No, profe, está bien que hable así como chabacano, porque no sé, o sea, todos somos así, ¿no? Yo Así no creo que entendemos sea mejor. yo no creo que sea chabacano, pero quizá en algunos momentos se necesita que sea muy En sencillo. lenguaje popular, se entiende mejor. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra cosa tienen por ahí? Bueno, no sé, podríamos hablar del cuento que pusieron a hacer en el foro, el ejercicio. La primera vez que lo leí fue como que, un montón de cosas, que no tenía comas y yo lo leí como que me estuvieran diciendo un montón de cosas ahí, pero ya entendí. Entendí, pero sí entendí. En un Bueno, principio es como que un montón de cosas ahí, yo siento que, yo lo leo como que la empresa Herbert, los cigarrillos, un montón de cosas, pero luego sí. yo creo que para hacer eso deberíamos esperar que vuelva a comenzar el Zoom. Podemos cortar porque faltan 5 minutos y leemos el texto, que lo tengo ahí preparado por si acaso alguien lo mencionaba. ¿Les parece bien que cortemos para tener 40 minutos libres, para hablar libremente del asunto? Sí. Yo me conformo con la opinión de esa persona que dijo sí, ese estudiante que dijo sí. Me parece bien, Bueno, profe. ok, cuando corte, vuelvan al mismo link y yo también.